Ya estamos grabando. Vale. Ya, perfecto. Gracias, Tania. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente seguimos con este taller organizado por el EXEN, que es este Centro de Interfacultades de la Escuela de Derecho y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos muy contentos de tenerlas y tenerlos a todos acá. Vamos a ver ahora, para invitar a nuestro gran amigo y coorganizador de todo el proceso, Diego Pardou, a quien ustedes conocen bien por sus constantes apariciones haciendo el tracking de la pandemia, a través de su puesto de presidente del cargo que tiene de Espacio Público. ¿Cuál es el cargo, Diego? Sí, presidente. Presidente de Espacio Público, que es un centro de estudios, bueno, que lidera Diego por un par de años, que hoy día dio a conocer su nueva Asamblea General, además. Y con Diego vamos a- a discutir un tema que es bien importante porque habla de las empresas públicas. ¿Qué debiera decir la Constitución sobre las empresas públicas? Y esto es bien relevante porque en parte hay una discusión, yo no sé lo que va a hablar Diego, pero hay una discusión sobre el principio de subsidiariedad, hasta qué punto la subsidiariedad ha impedido que se usen las empresas públicas de una forma un poco más activa. Y más allá de eso, la verdad es que en materia de política económica, el espacio para que las empresas públicas jueguen un rol eh, importante, no marginal, también hay que considerarlo, algo que tiene que estar como dentro del toolkit de la cajita de herramientas de los ministros del futuro. Entonces, con mucho interés, Diego, que vamos a oír tu presentación de ahora. Así que te dejamos la pantalla. Ya, muy bien. Vamos a ver si me funciona esto. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se ve mi presentación? Eh, Voy a empezar, en verdad, anticipándole cuál es mi opinión en esta materia. Después voy a revisar algunas cosas sobre la posición de Chile en términos comparados en esta materia. Después quiero que revisemos lo que ha sido la práctica jurídico, constitucional y administrativa bajo la vigencia de la actual Constitución. Y después, digamos, me gustaría cerrar el círculo un poco fundamentando por qué la posición que les voy a anticipar en un minuto me parece que es la correcta. Yo creo que en materia de empresas públicas y de política industrial son dos temas fundamentales y ciertamente debieran ser parte de lo que un gobierno puede tener en su maletín de herramientas. Sin embargo, la pregunta de qué debe contener una constitución es distinto que qué es lo que yo creo que debe contener un plan de gobierno. Yo creo que la manera correcta de pensar en lo que debe tener una constitución no es pensar que me gustaría que tenga el plan de gobierno propio, sino más bien al revés. Cuando uno piensa qué cosas deben tener una constitución, es lo que uno está haciendo, es diciendo qué cosas voy a impedir que el programa de gobierno de mi contradictor tenga. ¿Sí? Porque son cosas que no van a variar de un gobierno a otro, que van a permanecer estables. Entonces, cuando uno diseña una constitución, en verdad, lo que hace es limitar el alcance de este tipo, del tipo de políticas que puede implementar un gobierno democráticamente elegido. Yo creo que todo lo que tiene que ver con empresas públicas y política industrial es algo que naturalmente pertenece a los programas de gobierno. El tipo de cosas por las cuales un gobierno elige su plataforma, y un gobierno de izquierda seguramente tendrá una política industrial más afirmativa y seguramente descanse más en el sector público, mientras que un gobierno más de derecha seguramente tenga una política industrial más reactiva y descanse más en el sector privado para impulsar su plataforma. Y eso está bien. Yo creo que una constitución no debe evitar digamos, ese swing entre derecha e izquierda, entre progresista y conservador, en fin.
Y no debe hacerlo porque por dos razones. Una, digamos, si quieren, de principios, porque cuando uno impide que, cuando uno como de alguna manera borra un sector político constitucionalmente, eso le hace muy mal a la democracia. Eso hace que esas cosas tiendan a salir por otras partes y por otra parte va produciendo como cortocircuitos dentro de la institucionalidad. Y por otro lado porque este tipo de materias son materias donde uno necesita experimentar y probar y tratar de intentar distintas alternativas y que estén sometidas al escrutinio de los electores de tal manera de que las políticas buenas que funcionan bien, digamos, fomenten o pavimenten una reelección y las políticas públicas que funcionen mal, pavimenten lo contrario. Esa es mi posición. Déjenme revisar un par de alguna manera, poner un terreno en común. La OCDE allá por el 2014 hizo un análisis de todos, del sector público o del sector de empresas públicas en todos los países de la OCDE, con todo el número de empresas que tenía, cuántos empleados tenía cada uno y cuál era el valor de las distintas empresas públicas y la sumó. Determinar el valor de una empresa pública no es tan fácil, así que ahí hay de alguna manera o sea, podemos conversar todo el día sobre esas valoraciones, pero digamos, la OCDE utiliza tres maneras distintas y las combina en, digamos, este gráfico que tenemos aquí donde están todos los países de la OCDE digamos, en el eje horizontal, y después tenemos las barras. La barra azul indica el valor de la suma de las empresas públicas, el rojo y en billones de dólares. Empleados, la barra roja es el empleados, miles de empleados, digamos, la cantidad de empleados por miles de empleados, y el naranjo, amarillo, lo que muestra es el número total de empresas, la cuenta de empresas. Entonces, si vemos, el sector de empresas públicas en Chile es chico, ¿sí? Ya sea con que uno lo compare, digamos, ya sea que lo comparemos con países de nuestro tamaño, con países más grandes, más chicos, europeos, fuera de Europa, en Asia, distintas partes, hay pocos países que tienen un sector de empresas públicas tan chico como el chileno, ¿sí? Y si nos comparamos, digamos, con países que descansan o una parte importante de su economía descansa en un sector extractivo, un sector primario, digamos, menos todavía. Los países que tienen una matriz productiva similar a la de Chile tienden a tener un sector de empresas públicas más grande, ¿sí? Francia, por supuesto, es el más grande de todos, Alemania el segundo más grande, y después Italia, Japón y Corea, digamos, tienden a hacer ese orden. Chile está lejos de esos ejemplos. Su sector de empresa pública es chiquitito en sus distintas medidas, en el valor de la empresa, en el número de empresas, en la cantidad de personas que emplea. En términos comparativos, un estudio del 2018 fue considerar cómo está organizado nuestro sistema de empresas públicas y ahí se distingue entre descentralizado y centralizado. Lo descentralizado, de alguna manera, cada empresa toma sus propias decisiones y no hay un ente que coordine la actuación del sector empresarial del Estado. Dentro de lo descentralizado, Argentina, Colombia, México son como los típicos ejemplos donde cada empresa un poco toma sus propias decisiones. El descentralizado con coordinación, ahí tienen algunos países, y eso básicamente, la agencia de coordinación es típicamente el ministro sectorial. Después tenemos los modelos gemelos que tienen ambas cosas. Centralizado con algunas excepciones es el caso de Chile, donde la mayor parte de sus empresas está centralizado su comportamiento en el sistema de empresas públicas, que es un comité de Corfo, que se encarga de centralizar y coordinar el funcionamiento de las empresas públicas, con ciertas excepciones, como, digamos, la más notable es Codelco, que actúa descentralizadamente. O sea, toma
de manera separada sus propias decisiones. Y hay países que pueden tener incluso mayor centralización, como digamos todos los que están ahí, Francia, España. Los países que tienen un sector empresarial muy importante tienden a centralizarlo. China es el caso de donde hay mayor centralización y que también tiene, digamos, un sector muy, muy importante. ¿Por qué es importante esto? Es importante la centralización, porque las investigaciones lo que muestran es que la centralización tiene una consecuencia importante. Y en Chile hay una zona que lo estudié hace relativamente poco, que se llama Pablo Torres, que lo que hizo fue evaluar, o sea, consideró la trayectoria profesional, las credenciales de quienes habían sido presidentes de, o sea, gerentes generales y miembros del directorio de empresas públicas del 90 en adelante, y lo que encontró es que aquellas empresas que están centralizadas en el sistema de empresas públicas tienen un índice de lealtad política menor, o sea, su conexiones con partidos políticos, con instituciones políticas, es menos explícito, y eso debería ser indicativo de una mayor independencia. Ahora, digamos, también lo que muestran los datos respecto de Chile es que el nombramiento de los cargos superiores en las empresas públicas, gerencia general y directorios, siguen un ciclo electoral, ¿sí? En este gráfico que les puse aquí, va del 90 al 2018, y las pelotitas de alguna manera son la cantidad de nombramientos que se hacen en cada uno de esos años, ¿sí? Entonces, si se fijan, este es solo para gerentes generales. Entonces, si se fijan, digamos, el número que corresponde a un año electoral tiende a ser significativamente más grande al del año anterior y significativamente más grande al del año siguiente, ¿sí? Y eso te indica que cuando cambia la presidencia, tiende a cambiar el directorio de las empresas públicas y la gerencia general de las empresas públicas, y eso en términos comparados es un indicativo de politización. En este gráfico es fácil de ver porque los colores de los puntos responden a cada uno de los periodos presidenciales que han habido entre el 90 y el 2018, entonces el verde sería para Elwin, el rojo para Frey, el azul para Ricardo Lagos, el amarillo para el primer gobierno de Michelle Bachelet, el morado para el primer gobierno de Sebastián Piñera, el blanco para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y el último es para el gobierno actual del presidente Piñera, ¿sí? También es motivo de preocupación que este ciclo electoral se ha ido acentuando con el tiempo. O sea, si uno hiciera una línea de regresión aquí, además sería ascendente, ¿sí? Entonces, hay un ciclo electoral, los primeros años de las presidencias de cada una de estos distintos presidentes están marcados por un recambio en los directorios y gerencias de las empresas públicas, y además hay una tendencia creciente. Entonces, por el lado, como para concluir un poco la situación en la que se encuentra el sector de las empresas públicas en Chile, es relativamente pequeño, más pequeño que el resto, que en la mayor parte de los países de la OCDE, ciertamente que que Francia, Alemania, Japón o Corea del Sur. Es más centralizado, es más bien centralizado, ¿sí? A diferencia de otros países que tienen un sector empresarial pequeñito como el nuestro, tienden a descentralizarlo mucho más. Chile lo centraliza. La principal razón para centralizar, de nuevo, suele ser como evitar la captura política de las empresas públicas y darle una mayor coherencia. Los datos muestran que preliminarmente se pareciera ser el caso en Chile, cuando uno compara las empresas dentro del CEP que las empresas que están fuera del CEP, del sistema de empresas públicas. Pero también, sin embargo, hay claramente un ciclo electoral en el nombramiento de los cargos superiores de las empresas públicas.
Y eso, de alguna manera, es un motivo de preocupación. Ese es un poco el panorama, un resumen un poco a la carrera de la situación de las empresas públicas en Chile. ¿Qué dice la Constitución chilena en materia de empresas públicas? La Constitución chilena en materia de empresas públicas tiene simplemente dos artículos o dos disposiciones. La primera es el artículo 19, número 21, que es el más conocido y el que ha, por así decirlo, permitido inventar toda esta idea de el principio de subsidiariedad que en estricto rigor no está en la Constitución, nunca lo ha estado, y es más bien resultado de los comentaristas de la Constitución, de la manera en que se entendió la Constitución, especialmente en su primera década de vigencia. La segunda disposición a mí me parece mucho más importante, pero es mucho menos conocida, que es la que está en el artículo 63 a propósito de las materias de ley. Y esta otra disposición, que a mi modo de ver es más importante, pero mucho menos conocida, se ha sistemáticamente infringido por la práctica de las finanzas públicas en Chile. Entonces, si uno considera estos dos artículos conjuntamente, ¿qué es lo que dice la Constitución sobre las empresas públicas? Dice que la creación de empresas públicas requiere una ley de quórum calificado, que existe un cierto principio de neutralidad competitiva en el sentido que las reglas aplicables a particulares tienen que ser también aplicables a las empresas públicas, o sea, no puede haber una diferencia entre las reglas aplicables a las empresas públicas y a los particulares. Y en caso de que el legislador quiera incorporar alguna diferencia, también tiene que ser notificado y por motivos justificados. Eso es lo que dice el artículo 19, número 21, que en verdad eso uno lo podría poder resumir en un principio de legalidad. ¿Sí? Hay una cierta idea de legalidad detrás de las empresas públicas. Como vamos a ver en un minuto, los intérpretes de la Constitución en la primera década leen en este texto el principio de subsidiariedad, me parece que existe. Y después está el artículo 63, que el artículo 63 lo que también en materia de ley, lo que se denomina empréstitos, esto es las deudas que contraiga el Estado, ¿sí? Los créditos que contraiga el Estado, solo se pueden hacer por ley, pero en ningún caso pueden ser entre el Estado y sus empresas, ¿sí? O sea, prohíbe los empréstitos, los créditos entre las empresas públicas y el Estado. ¿Sí? Esta es una prohibición absoluta, dice, en ningún caso, no la somete a un quórum, no le pone un procedimiento, lo cual es relativamente poco común en nuestra actual constitución, en nuestra constitución vigente, donde la mayor parte de las disposiciones tienen digamos, básicamente lo que hacen es establecer las condiciones para que el legislador haga algo. Esta es una prohibición, ¿sí? Lo que se prohíbe es los empréstitos. ¿Qué significa en concreto? Lo vamos a ver en un minuto, yo creo, pero de nuevo, yo creo que la manera correcta de interpretar esta disposición es que la capitalización de la empresa siempre tiene que hacerse, o sea, el financiamiento de la empresa siempre tiene que hacerse por vía capital y por vía deuda. Siempre tiene que hacerse de manera pasando por el Congreso a través de una capitalización y no mediante créditos. Entonces, lo primero que uno debería analizar al discutir las disposiciones de la Constitución vigente sobre empresas públicas y en particular el artículo 19, número 21, que como les digo tiene extensas páginas de comentarios en su primera década.
Lo primero es que la palabra subsidiariedad no está en el texto de la Constitución Política del 80. ¿Sí? Entonces, no es verdad que esté en el texto, no es verdad que el texto hable ni de subsidiariedad ni de nada que se le parezca. ¿Sí? Según, digamos, los que proponen la idea de subsidiariedad, el 19, número 21, restringiría la creación de empresas públicas. Solo se podrían crear empresas públicas cuando los particulares no están en condiciones de hacer funcionar empresas privadas. Sería un recurso por defecto. Solo frente a fallas de mercado muy ostensibles podría las empresas públicas crearse. Esa es como la idea sustantiva del principio de subsidiariedad. El artículo 19, número 21, no utiliza la palabra subsidiariedad, ni tampoco establece una disposición semejante. Eso hay otras partes del mundo que sí lo establecen. Si uno mira, por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución peruana, explícitamente dice eso. ¿Sí? Explícitamente dice que el Estado no puede crear empresas allí donde el mercado está funcionando adecuadamente. Eso nos dice nuestro artículo 19, número 21, es en ese sentido mucho más formal. Solo señala que se tiene que hacer por ley, pero no dice, o sea, dice la forma, cómo se tiene que hacer, pero no dice qué cosas se tiene que hacer. También hay casos donde el principio de subsidiariedad está establecido a nivel legal. Hay varias empresas públicas que en sus estatutos, en sus leyes orgánicas, contienen una cláusula de subsidiariedad que dice: aquí solo puede haber una empresa pública que intentamos hacer una empresa pública. La ley de puertos, por ejemplo, contiene una cláusula de ese tipo. La ley que regula la ASMAR, los astilleros y maestranzas de la Armada, también tiene una cláusula de ese tipo, pero la Constitución no la tiene. ¿Sí? Los, digamos, intérpretes de la Constitución dicen, bueno, en una segunda ola, decían que esto estaba en la historia fidedigna del establecimiento, pero eso también es falso. Si uno va y lee las actas de la Comisión Ortúzar, la palabra subsidiariedad se menciona muchas veces a propósito, por ejemplo, de la educación. Y se menciona, por ejemplo, a propósito de las bases de la institucionalidad, pero cuando se discutió este artículo en particular, la Comisión Ortúzar nunca habló de subsidiariedad. Supuestamente, la, digamos, tercera versión de los comentaristas de la primera década de la Constitución es que esto debía deducirse lógicamente, o sea, ya que no estaba en el texto explícito de la Constitución, ya que no estaba en la historia del establecimiento, tenía que deducirse a partir de la idea de que se había establecido una regla de quórum calificado. Entonces, como el quórum calificado era algo extraordinario, lógicamente implicaba una restricción mayor que el quórum simple, y que eso, digamos, tenía que interpretarse como una restricción sustantiva. Ahora, cuando de nuevo uno revisa la historia del establecimiento de esta disposición, resulta que eso también es falso. Aquellos que no lo sepan, digamos, los registros históricos del establecimiento de la Constitución actualmente vigente son extraordinariamente escuetos, digamos. Esta Constitución fue discutida durante el régimen militar, entonces hay una serie de actas de lo que se denomina la Comisión Ortúzar, y después hay una serie de oficios, como en este lenguaje bien militar, donde se envía un conjunto de papeles para acá, un conjunto de papeles para allá, y no mucho más. Y hubo otras comisiones revisoras del trabajo de la Comisión Ortúzar. Digamos, esta disposición, esta exigencia del quórum calificado fue recomendada por la Comisión Ortúzar, fue sacada por el Consejo de Estado, que era una de las instancias supervisoras del trabajo de la Comisión Ortúzar, exactamente porque consideraban que la política industrial no podía fijarse en la Constitución y debía quedar establecida por los gobernadores, o sea, por quienes gobiernen y sean democráticamente elegidos. Y después fue repuesta finalmente por la propia Junta de Gobierno, sin que haya
indicios muy claros de por qué. Para evitar, digamos, este problema, supuestamente, se redactó una ley interpretativa de la Constitución que consagraba la idea de subsidiariedad explícitamente y debía aprobarse como ley interpretativa de la Constitución, como la interpretación auténtica de la Constitución. Esta ley interpretativa de la Constitución iba a ser parte de las leyes de amarre, pero finalmente no fue aprobada. Entonces, cuando uno empieza a revisar los antecedentes históricos, no solo resulta que, digamos, la idea de subsidiariedad no es cierta, sino que más bien los antecedentes históricos, cuando uno los mira con cierta objetividad, más bien parecieran decantarse para el otro lado, como que la idea de subsidiariedad por las propias personas que redactaron la Constitución o por las distintas personas que participaron en él, parecía que no convencía tanto, no convencía a mucha gente. Convencía efectivamente a Jaime Guzmán, pero una cosa es que uno interprete digamos, los textos históricos detrás de un proceso como la redacción de una Constitución a la luz de distintas personas, y otra cosa es que utilices los apuntes en clases de este caballero como una manera de interpretar lo que dice de la Constitución. Eso ya es otra cosa, es una especie como de culto a la personalidad. Y hay mucho culto a la personalidad en los comentaristas de la primera década de la Constitución, que son los que inventan esta idea de subsidiariedad. Y aquí yo, digamos, les puse ahí, les corté y le pegué dos fragmentos. Uno es de un manual de Arturo Fermandoy y el otro es de un manual de Derecho Administrativo Económico del actual presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Este último, para que vean la importancia de este invento, digamos, sostenía allá por el año 92 que los primeros gobernantes de la Concertación estaban constitucionalmente obligados a terminar el programa de privatizaciones de Pinochet tal cual él lo había diseñado. El programa de privatizaciones de Pinochet no alcanzó a terminarse, avanzó significativamente, gran parte del sector público existente hasta ese momento se privatizó, pero Iván Aróstica lo que sostenía es que los primeros gobiernos de la Concertación daban lo mismo, la plataforma política con la que hubieran sido elegidos, tenían el deber constitucional de terminar este programa de privatizaciones, de nuevo en virtud de un sitio de sociedad que no está en ninguna parte. Entonces, resumiendo, no hay un principio subsidiario en el texto de la Constitución, ¿sí? No hay en el texto de la Constitución actual, no hay en la historia fidedigna de su establecimiento, no hay en ninguna parte. En verdad, esto es un invento de digamos, de las personas que comentaron la Constitución en la primera década, que incluso intentaron aprobar una ley interpretativa de la Constitución, pero no lo consiguieron y, bueno, lo que no pudieron ganar en esa especie de negociación que antecedió al inicio de la transición, trataron de, o bueno, efectivamente lo ganaron, al menos por un tiempo interpretativamente, en la, digamos, disputa por las ideas. Pero esto es extraordinariamente importante porque si bien el texto de la Constitución actual no dice subsidiariedad, no conservar esa idea va a mantener vivo el debate. Entonces, conservar, cuando a mí me preguntan, bueno, si tú crees que en la Constitución actual no dice subsidiariedad, ¿por qué no mantenemos la misma redacción? Que pareciera ser una redacción formal que solamente hace referencia al quórum calificado, porque si tú mi respuesta es que si tú la mantienes igual, de alguna manera perpetúas digamos, este debate del cual es difícil de salir y que llegó a excesos bastante importante a mi juicio, como que el actual presidente del Tribunal Constitucional sostenía que un gobernante democráticamente electo, daba lo mismo con qué plataforma política, estaba obligado a terminar el programa de política económica del gobernante anterior. El principio, algo muy breve también sobre la idea de legalidad que está muy asentada en Chile, no es tan común en el resto del mundo, ¿sí? En Chile la creación de empresas públicas es por ley, la privatización también es por ley y en el caso de la privatización, esto aunque la Constitución no lo establece, la práctica común ha sido dar motivos justificados para la privatización, ¿sí? Entonces,
esta idea de legalidad está extraordinariamente asentada en Chile, no es tan común, hay muchos otros países del mundo donde, si se fijan en la segunda columna, hay muchos países donde las empresas se crean por decreto, ¿sí? Es un decreto de la autoridad de gobierno. Y por lo tanto también se pueden privatizar por decreto. Típicamente si tú privatizas por decreto, también creas por decreto, y hay un par de pocos países donde se crea por ley pero se privatiza por decreto, o sea, tienen, por así decirlo, una flexibilidad de salida y una rigidez de entrada. Pero al menos en términos comparados, Chile tiene esta idea como de esta idea de legalidad fuerte. Finalmente también quiero decir algo respecto de la parte que a mí me parece más importante de este debate, que tiene que ver con la capitalización de las empresas públicas y el artículo, voy a volver atrás, este artículo 63 número 9, que establece una prohibición absoluta para los empréstitos. Esto significa que las empresas públicas no pueden recibir un financiamiento vía deuda de parte del Estado. Durante mucho tiempo se discutía si esta proscripción de los empréstitos podía tener una interpretación extensiva o restrictiva. Según la interpretación extensiva, que consta en ese dictamen de la Contraloría que les dejé ahí, el dictamen número 5138 del 2008, que ese es el dictamen que autoriza a la empresa de ferrocarriles del Estado a hacer una emisión de bonos con la garantía soberana del fisco. Esa interpretación extensiva lo que dice es que el empréstito implica transferencia directa de fondos, pero no una posición pasiva contingente, ¿sí? O sea, el Estado podría ser garante de deudas de empresas públicas, pero no prestarle plata, ¿sí? Y después hay una interpretación más restrictiva, que es, por ejemplo, la que se desprende de esa otra sentencia que les destaqué del Tribunal Constitucional, el rol 1153 del 2008, que habla de que el 63 número 9 es una prohibición absoluta, sin condiciones. Y por lo tanto sería, y como una prohibición absoluta, digamos, no podría ser susceptible de esta distinción entre garantía contingente y deuda directa, entre deuda indirecta y deuda directa. ¿Por qué esto es extraordinariamente importante también? Porque cuando uno mira cuál ha sido la práctica de finanzas públicas en Chile, todas las garantías subsidiarias han terminado en un pago de deuda. Y si van a la ley de presupuesto, y ahí les, digamos, les recorté un pedazo de la ley de presupuesto que todos los años es más o menos igual, independiente del gobierno, siempre tiene una partida que se llama servicio de deuda pública. Y este servicio de deuda pública, todos los años se pagan una deuda de la empresa de ferrocarriles del Estado, y un poquito más abajo, aquí no alcanza a salir, pero un poquito más abajo suele aparecer la empresa de Metro también, que son los emisores de bonos y frente a los cuales el Estado se había posicionado como deudor indirecto, como un aval. Entonces, hay una disputa sobre cómo debe entenderse esta proscripción de los empréstitos, esta prohibición de hacer empréstitos, si se le da una interpretación restrictiva o extensiva. En la interpretación extensiva, el Estado podría ser aval, pero no deudor directo, o sea, podría ser deudor indirecto, pero no directo, y en el caso de la interpretación restrictiva no podría ser ninguna de las dos, ni directo ni indirecto. La interpretación que primó fue la interpretación extensiva, la que permite la deuda indirecta, pero como les estoy mostrando yo, esta distinción es bastante teórica, y en la práctica todas estas garantías contingentes al final se terminan transformando en deuda real, que para todos los efectos hay que pagarla con cargo a la ley de presupuestos. Y aquí, digamos, está la partida correspondiente a la empresa de ferrocarriles del Estado, y hay
y hay partidas equivalentes para otras empresas públicas. Entonces, antes de cambiar de tema, entonces, para ir redondeando en las cosas que hemos visto, la idea de subsidiariedad no está presente en la actual Constitución, pero sí está presente en los comentadores de la primera década de la Constitución, lo cual hizo que gran parte del debate en esta materia girara en torno a la idea de subsidiariedad. En su reemplazo, lo que existe es una idea de legalidad. Esto es que las empresas públicas tengan que hacer y deshacer por ley. Se tengan que crear por ley, por mayoría en el Congreso, y que se tengan que, a su vez, eventualmente cerrar o privatizar ese sector también por ley. Entonces, una primera decisión que tienen que tomar los constituyentes, bueno, ustedes, si resultan electos, varios de los que están acá en la audiencia, incluido el moderador, van a ir a la elección del próximo abril. Y una de las cosas que van a tener que decidir es si es que consideran o no, y con qué extensión, este principio de legalidad, si es que consideran o no un principio de subsidiariedad o algo en su reemplazo, una condición sustantiva, y a su vez, ¿qué hacen respecto de, la estructura financiera y cómo, de alguna manera, se hacen cargo de la estructura de las finanzas corporativas de la empresa pública en las constituciones? Que esto es algo que sí suele estar dentro del contenido de las constituciones. Es que hay una proscripción de empréstitos, y si esta proscripción de empréstitos o de financiamiento vía deuda, financiamiento de las empresas públicas vía deuda, se extiende no solamente a lo directo, sino también a lo contingente. Quiero decir alguna última cosa antes de empezar a dar paso a las preguntas, que veo que se han ido juntando unas cuantas. Algo respecto de el reemplazo de la idea de subsidiariedad. O sea, tenemos esta idea formal de legalidad. Las empresas, si es que se van a poder crear, si es que se van a tener que crear y privatizar por ley. Tenemos esta idea de finanzas públicas, si es que el Estado puede, ¿no?, financiar directa o indirectamente a las empresas públicas. Y finalmente está, por un lado, la idea de solidaridad, o sea, de subsidiariedad, y hay otras constituciones como esta que recogí acá, que es la Constitución Polana, que tiene una idea, para decirlo, pendular, en el otro extremo del espectro, que en vez de establecer esta idea de subsidiariedad, donde solo pueden haber empresas públicas en subsidio de las privadas, dice, tiene que haber necesariamente empresas públicas en ciertos sectores. En los artículos, en el artículo 302 a 305, ahí tienen varios sectores, tratan sectores separadamente donde, de acuerdo con la Constitución, deben existir empresas públicas para efectos, por ejemplo, de administrar los hidrocarburos de ese país. Entonces, si uno quiere ordenar el debate sobre empresas públicas y qué cosas puede o no decir una Constitución, hay tres niveles en este debate. Las condiciones sustantivas: ¿va uno a optar por algo subsidiario? ¿Va uno a optar por una especie de política industrial afirmativa, tipo esta Constitución venezolana? ¿O uno va a optar por una especie de neutralidad en esta materia? Y no va a decir, y no va a mencionar ninguna condición material. Ese es un orden de la discusión. Un segundo orden de la discusión es en términos formales. Las empresas se van a crear por ley y se van a privatizar por ley, o digamos va a depender únicamente de la voluntad del Poder Ejecutivo a través de decreto. Eso tiene una importancia en la estructura de cómo uno aplica la doctrina de separación de poderes respecto de las empresas. Si uno crea y privatiza por ley, eso típicamente lleva asociado que existe cierto control parlamentario respecto de las empresas públicas, ¿sí? Y entonces
por ejemplo, las empresas públicas deberían rendir cuentas cada cierto tiempo frente al Congreso o frente a un comité del Congreso, o existir alguna forma de supervisión por parte del Congreso. Cuando uno permite que las empresas se creen y se terminen o se privaticen únicamente a partir de instrumentos que dependen solo del Poder Ejecutivo, bueno, en ese caso, digamos, es susceptible pensar un sistema de gobierno corporativo donde el Congreso no tiene ninguna injerencia, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, el nombramiento y remoción de los directores y los gerentes de empresas públicas ocurre únicamente con la voluntad del presidente y no sé, y digamos, y no algún tipo de control o fiscalización parlamentaria. Y el tercer nivel del debate, el nivel del debate que tiene que ver con las finanzas corporativas, y ahí la decisión que tiene que tomar la Constitución es cómo va a regular el tipo de financiamiento de las empresas públicas. Eso también tiene una consecuencia bien importante en la doctrina de separación de poderes. Cuando uno prohíbe el empréstito y prohíbe el empréstito indirecto, entonces tú obligas a que la capitalización siempre sea a través de, o sea, a que el financiamiento siempre sea a través de capitalización, y esa capitalización tiene que tener lugar en el Congreso, y por lo tanto eso es consistente con un sistema que descansa más en el Congreso, como contrapeso al poder ejecutivo en materia de empresas públicas. Al contrario, si tú permites los empréstitos y permites los empréstitos indirectos, lo que permites es que el poder ejecutivo tenga más poder. Porque el poder ejecutivo, si tiene la capacidad de financiar una empresa pública vía deuda, lo puede hacer mediante la ley de presupuesto de todos los años. En la ley de presupuesto de todos los años, los poderes ejecutivos típicamente tienen facultades exorbitantes que no tienen en las otras, ¿sí? Entonces, si tú exiges financiar una empresa pública a través de una ley de capitalización especial, todas las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo para impulsar la ley de presupuesto, el utilizar por defecto la ley pasada, el tener, el poder ordenar discusión inmediata, el poder saltarse ciertos pasos de la discusión legislativa, no las tiene en este otro. Entonces pierde, cuando tú canalizas las finanzas corporativas hacia la capitalización, lo que estás haciendo es moviendo poder desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo como una manera de contrapeso. Esa es una de las primeras consecuencias. Y la otra consecuencia, que esa es un poco más larga de explicar, pero no solamente la quiero mencionar, que es que todas estas garantías contingentes, todas estas deudas indirectas del Estado, aparecen mal reflejadas tanto en la ley de presupuesto como en los indicadores de deuda de los gobiernos. Entonces ahí hay un incentivo perverso a ocultar deuda para generaciones futuras, ¿sí? Es lo que ocurre o que ha ocurrido en Chile muchas veces con las concesiones. Las concesiones de obra pública tienen, por ejemplo, tráficos mínimos garantizados para los peajes. Entonces, cuando no hay suficiente tráfico, como pasó durante la epidemia en las concesiones, el Estado tiene que poner plata y pagarle a los concesionarios de vías. Eso no se refleja adecuadamente en el balance fiscal. Y entonces pareciera como que los gobiernos están menos endeudados de lo que en realidad están. Las empresas públicas, cuando tienen esta deuda indirecta, estos avales del Estado, generan el mismo problema. Permiten esconder deuda pública y, digamos, por un lado, esconderla del control parlamentario, y por otro, digamos, en cierto sentido, maquillar el balance estructural del gobierno por la vía de no contar con estas, garantías contingentes. Creo que estoy justo en el tiempo que me había planeado, así que esos son los tres niveles que yo les propongo para que conversemos en materia del contenido constitucional de las empresas públicas.
condiciones materiales o sustantivas respecto de si puedo o no crear empresas públicas. En un lado del péndulo, del extremo, está la subsidiariedad, en el otro lado las políticas afirmativas, como digamos la de esta Constitución venezolana. En el medio hay una neutralidad donde uno no dice nada. En el ámbito formal, qué tan extenso es el principio de legalidad, y eso viene asociado con mayor control parlamentario. Si implica radicar más poder en el Congreso y menos poder en el Poder Ejecutivo. Y finalmente ocurre algo parecido con las finanzas corporativas. Si uno canaliza el financiamiento de las empresas públicas vía capitalización, está empoderando al Congreso. Si uno facilita el financiamiento de las empresas públicas vía deuda, está empoderando al Poder Ejecutivo. Eso es. Ya. Súper interesante, Diego, muchas gracias. Hay como 5 preguntas y yo tengo como 3 más, así que vamos a probablemente tomarnos todo el tiempo que queda. Vamos en el orden y te las leo tal cual como están dichas. Ya. Vanessa pregunta, dice, ¿consideras que existe una diferencia real respecto a la visión entre la derecha y la izquierda en torno a la empresa privada y pública? En términos de justicia social, ¿consideras que el principio de subsidiariedad ha contribuido con las brechas socioeconómicas? Todo esto post estallido social. Ahí hay varias preguntas. Sí, hay una diferencia tradicional entre derecha e izquierda en materia de empresas públicas, que era la que existía a principios de la transición, donde la derecha era más bien reacia a las empresas públicas y la izquierda era más bien proclive a las empresas públicas. Esta especie de tercera vía que surge con Tony Blair y en parte con Frei Lagos, propone algo intermedio, que son las asociaciones público-privadas, que es algo que no termina de ser público y no termina de ser privado, que es algo que está como en ese espacio intermedio. Pero los procesos de privatizaciones están históricamente asociados a la derecha, a lo que se denominaba New Public Management, que es, bueno, el New Public Management básicamente ocurre en los gobiernos de Thatcher y Reagan, pero en el gobierno de Thatcher está mucho más asociado con la privatización de empresas públicas. En el gobierno de Reagan no había tantas empresas públicas que privatizar, porque el sector público norteamericano siempre fue más chico. Pero en Estados Unidos, en New Public Management, es más bien con restringir el número, el espacio del Estado directamente, no de las empresas públicas. Pero la privatización, contestando tu pregunta, suele estar asociada a la derecha. Y la creación de empresas públicas a gobiernos de izquierda. Un poco detrás de eso, lo que hay también es esta idea como monetarista, estructuralista, que es incluso más antigua todavía, donde si quieres, derecha / monetarista tiende a descansar más en el mercado, y la izquierda / estructuralista tiende a confiar más en la política pública como motores de la economía. Entonces las empresas públicas en esa concepción cumplen una función más bien política, impulsan ciertos polos de desarrollo. Creo que ahí contesté la pregunta, ¿no? De esto Perfecto. podríamos Y si hablar no, toda la tarde. puede reaccionar Vanessa para insistir. Antonio Rodríguez pregunta, ¿sería conveniente consagrar entre las materias de ley la habilitación al Estado empresario? ¿Qué rol debería cumplir el Estado y las empresas públicas en la investigación científica y la innovación tecnológica? Ya. Bueno, la primera parte de tu pregunta, Antonio, tiene que ver con el principio de legalidad. Y eso, si la Constitución no dice nada al respecto, entonces va a quedar con rango reglamentario. Entonces, la decisión acerca de incluir como materias de ley la habilitación empresarial es una decisión respecto de cómo quieres diseñar tu doctrina de separación de poderes. ¿Qué tanto poder quieres que tenga el Congreso? ¿Qué tanto poder quieres que tenga el presidente? Si yo interpreto un poco el sentir de los convencionales o futuros convencionales con los que he conversado, parece que hay una idea de transitar hacia un régimen con más poder,
hacia el Congreso. Eso sería consistente con una cláusula de legalidad intensa, digamos, donde descanse en el Congreso, qué sé yo, el impulso, la supervisión y todas esas cosas respecto de las empresas públicas. Quizás el nombramiento de su directorio, que haya algún sistema híbrido, digamos, donde la iniciativa está en el presidente, pero la ratificación en el Congreso. Algo de esas características. Y la segunda parte de la pregunta ya se me olvidó. ¿Qué rol debe cumplir el Estado y las empresas públicas en la innovación científica y tecnológica? En la Bueno, investigación e innovación. Ya, una pregunta previa es si eso tiene que ir en la Constitución. Yo como votante te puedo decir que a mí me parece que sí tiene que cumplir un rol importante. Pero algo distinto es que uno quiera poner ese tipo de cosas en una Constitución. A mí me parece que eso, si bien es muy importante, yo lo veo más bien como algo que pertenece al mundo de los planes de gobierno. Tiene que formar parte del plan de gobierno con el que resulte elegido o no digamos, una coalición determinada. Y por lo tanto, o sea, lo considero es muy importante la innovación y el desarrollo. Para un país como Chile, creo que las empresas públicas pueden jugar un rol importante también ahí, pero creo que eso no pertenece a la Constitución. Lo otro sí, ¿y por qué lo otro sí? Lo otro sí porque tiene las dos dimensiones de las que estábamos conversando. Pertenece una Constitución, además de establecer derechos y todas estas cosas que han conversado ustedes. Lo que hace es definir cómo en ese país se implementa la doctrina de separación de poderes, eso es una de las cosas que hace, y fija límites intergeneracionales para la política. ¿Sí? En el primer caso, cómo implementas tu doctrina de separación de poderes, eso es algo que es fundamental para, digamos, temas que se relacionan con las empresas públicas. Al final las empresas públicas son una burocracia que no está dentro del poder ejecutivo. Entonces, si tú tienes que generar, digamos, algún contenido respecto a su administración y cómo se ejecuta esta doctrina de separación de poderes a su respecto. Y por otro lado, el tema de las finanzas públicas tiene una consistencia, o sea, tiene una dimensión intergeneracional. Los gobernantes actuales se endeudan con cargo a la capacidad de pago de generaciones futuras. Entonces, en ese equilibrio intergeneracional del balance presupuestario, que esto es un tema que trató Luis Felipe Céspedes hace unas sesiones atrás, eso tiene un contenido intergeneracional y es natural que esté en una Constitución. El tema de la innovación y el desarrollo, siendo extraordinariamente importante, me parece que pertenece a los planes de gobierno y no a las constituciones. Súper buen punto. Acá hay un señor que se llama Mauricio Jara Bertín, que es mi jefe, así que le voy a dictar la frase con más tranquilidad, la pregunta. Bueno, es mi jefe. Entonces, dice, cuando una empresa estatal emite deuda sin garantía del Estado, igual existe una garantía implícita que afecta el costo de la deuda. Por ejemplo, este es un estudio que hizo Mauricio con Rodrigo Wagner y otro colega que no me acuerdo quién es ahora. Cuando el Banco Estado levanta deuda, lo hace como con un premio de 30 puntos base menor, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión te amerita eso? Porque hay aparentemente incluso los mercados, aun cuando no hay una garantía explícita, sí parece que entienden que hay una garantía implícita. Bueno, la garantía, hay, digamos, harta literatura respecto de las garantías implícitas de las empresas públicas. Y ahí hay dos tipos de escuelas. Una escuela que lo que dice es que, bueno, hay que tratar de eliminarlas y para eso necesitas construir una reputación de que las empresas públicas las va a dejar quebrar. Esa es como la escuela norteamericana. Los norteamericanos dejan quebrar hasta las municipalidades. Hay municipios que han quebrado y les ejecutan sus bienes, les congelan activos y todas esas cosas. En el resto del mundo parece que no es tan viable políticamente dejar quebrar las empresas públicas o los municipios o digamos, estas entidades que tienen como o los bancos comerciales, para no ir más lejos, digamos. Los bancos comerciales tienen el mismo problema de riesgo moral. Hay una pregunta de eso más adelante, así que esa parte es falta también. Ya, entonces,
Una escuela es construir la reputación de dejarlas quebrar y por lo tanto tender a eliminar la garantía implícita por la vía de construirte esta reputación. Y la otra es hacer un deflactor. Entonces tú haces un deflactor contable que te refleja estas condiciones más favorables que recibes. Y entonces tienes que ajustar hacia arriba de alguna manera tu costo de capital, al menos contablemente, para que ese, digamos, premio que te da la garantía implícita no te lleve a tener precios no competitivos o, digamos, utilidades mayores a las que tendría la empresa privada de al lado con la cual compite. Esas son como las dos escuelas que yo conozco respecto de las garantías implícitas. Perfecto. Y yo en el TIT pregunta, ¿se puede dar espacio para que los gobiernos locales crearan empresas en las regiones? ¿Hay alguna experiencia latinoamericana similar? Y Patricio Huepe le argumenta el agua potable en la comuna de Maipú. Y eso sería interesante que hable un poco de esas empresas municipales, efectivamente. O sea, en principio sí se puede y se podría actualmente, de hecho. Las empresas públicas podrían, digamos, estar radicadas a nivel local. El tema el tema de los derechos de agua es... no son estrictamente municipales, lo que pasa es que ocurrieron como dos cosas simultáneamente. Ocurrió de alguna manera el proceso de privatización y el proceso de municipalización ocurrieron coetáneamente. Y eso generó que algunas empresas municipales, o sea, algunas empresas quedaran, o sea, terminaran creándose empresas municipales en materia de aguas, pero no fue una decisión explícita. Sería perfectamente plausible, pero ahí tienes un problema de segundo orden, digamos. Los municipios tienen esta garantía implícita al final del día y por eso, por ejemplo, en Chile no se les permite contraer deuda. Los municipios no pueden contraer deuda corriente. Encuentran maneras de hacerlo, pero en principio no podrían hacerlo. Y la razón es porque hay una garantía implícita del Estado y si tú tienes un deudor, que sería la municipalidad, pero un garante, que sería el Estado central, distintos y sometidos a procesos electorales distintos, generas incentivos muy perversos. Generas incentivos. Básicamente, si tú tienes un alcalde de una coalición A y un presidente de una coalición B, el alcalde de la coalición A tiene todo el incentivo del mundo en sobreendeudar su municipio para maximizar los intereses del partido A, porque el que va a pagar en principio es el partido B, el que tiene que ajustar el presupuesto y lidiar digamos, con los problemas del descalce financiero es el gobierno B. Entonces, las municipalidades como unidad financiera ya son un problema. Entonces, si tú pones una empresa pública a nivel municipal, estás, digamos, juntando dos niveles de garantía implícita. Es posible, sí, y el problema es el mismo que en el otro caso. Digamos, como si es que van a competir con actores privados, ¿cómo consigues que esta garantía implícita no distorsione la manera en que compiten con el privado? Mauricio Albornoz pregunta, dice, si el presidente quisiera con Tesoro Público invertir en empresas privadas para chilenizarlas o para estatizarlas, ¿qué proceso debe seguir? ¿Qué trabajáis? Y Rodrigo Muñoz le da un dato de un rol, no sé cuánto, de empresas portuarias en el Tribunal Constitucional. Que está ahí en la... pero solo Rodrigo lo dio. Bueno, si a alguien le interesa ese dato particular del caso que está mencionando Rodrigo, se lo ponemos en el chat. Pero Rodrigo, lo pusiste solo para los panelistas, así que lo estamos viendo nosotros nomás. Tienes que ponerlo en compartir con todos para poderlo hacer. A ver, aquí hay dos debates distintos. Uno es cuando tú fuerzas la compra, que eso es lo que típicamente ocurre en los procesos de publificación. En los procesos de publificación, el gobierno ejerce una potestad que le obliga al privado a venderle sus derechos de propiedad, los nacionaliza.
y en cierto sentido los expropia y puede haber o no una compensación. Eso es digamos, un mundo. Esa posibilidad está sustancialmente limitada con la actual Constitución. ¿Sí? Otra cosa distinta es que el gobierno, a través de, digamos, su ley de presupuesto, decida comprar empresas. En principio, no hay una limitación sustantiva en la Constitución que lo evite, siempre y cuando el otro le quiera vender, digamos. Asumiendo que la otra persona le quiere vender, en principio podría perfectamente comprar, si, digamos, tiene una glosa autorizada para ello en la ley de presupuesto, o se arma de alguna manera a propósito de la ley de presupuesto. Es lo que se discutía, por ejemplo, cuando se discutía sobre el rescate del AN, cuando se evaluaba la posibilidad de rescatar durante la epidemia al AN, o digamos como lo hicieron los alemanes con Lufthansa. Ahí lo que hicieron fue comprar, digamos, propiedad. Hay otra cosa es que a uno lo encuentre buena o mala idea como política pública, pero en principio es posible, digamos, es posible bajo la actual legislación, bajo la futura legislación. Yo veo difícil digamos, digamos, que eso sea un tema que la Constitución como que quiere evitar. Juan Labra pregunta, dice, acá viene lo de la banca, dentro del marco de acción definido, ¿cómo explicar el salvataje a la banca en los 80 con platas públicas? Esa es la pregunta 1. Y después una pregunta como metodología, dice, en la lectura del valor de las empresas públicas chilenas del gráfico anterior, salimos ínfimos, no obstante quiere saber cómo se calculó el valor, precio de liquidación, precio de reposición, valorándose por el eventual mercado comprador, o vale poco porque el Estado es muy chico y lo han venido achicando por ideología. Ya, a ver, el tema digamos, del rescate financiero a las empresas, eso administrativamente es su propio universo, porque se utilizaron distintos instrumentos, deuda convertible, deuda subordinada, compra directa de acciones, hay distintos instrumentos, pero en principio es compatible con la Constitución, y de hecho también sería compatible hoy en día. No hay una limitación constitucional, y no la había, digamos, a que, por ejemplo, se hubiera hecho un rescate a LAN, digamos. En principio el gobierno podría haber comprado acciones de LAN, o haberle prestado o haber hecho un programa de crédito. Las limitaciones vienen por otro lado, que es por el actual 19, número 22 de la Constitución, que es el principio de no discriminación. Si tú haces un programa de salvataje a un sector económico, tiene que ser para todo el sector económico, no puede ser para una empresa en específico. Eso de alguna manera sí es inconstitucional. Y ese era posiblemente el problema con LAN, que era una empresa específica, no un sector determinado. Digamos, las políticas de apoyo financiero o de salvataje a un sector determinado, en principio cumplen con la Constitución vigente. Si explicara la manera en que se valora las empresas en el estudio de la OCDE, yo creo que estaríamos harto más rato de la hora. Y necesitamos el pizarrón que ahora no está disponible. Pero básicamente distinguen entre cuando es mayoritario en una empresa listada, minoritario en una empresa listada, dueño en una empresa no listada, o dueño en una empresa, lo que llaman empresas estatutorias, que es el equivalente a nuestra empresa pública creada por ley, que no tiene acciones. En los primeros dos casos usan una especie de técnica de valoración de los activos subyacentes, en los otros dos hacen el valor de mercado por bolsa. Oye, quiero recordarles que Diego Pardo es abogado, sabe mucho de números y de estadística, pero es abogado. Siempre lo molesto con eso. Ya, Felipe Venegas Pozo.
Interesante. Dice, hay un nuevo factor de fortalecimiento de las empresas públicas como es la realidad geopolítica como consecuencia de la guerra comercial. Considerando eso, ¿sería un factor nuevo a considerar en la definición de un marco más favorable a la creación del Estado como promotor de nuevas estrategias de desarrollo? Yo tiendo a pensar que sí, pero creo que la respuesta es un poco parecida a la de la pregunta anterior. Eso no veo en qué dimensión es un problema constitucional. Me parece que es, digamos, la parte de las cosas que tiene que hacer un candidato presidencial o una coalición política, es decir, cómo se van a situar ellos frente a la globalización. Ese es uno de los elementos, la globalización es uno de los elementos como políticos más polarizantes y es usualmente el que te permite distinguir dos tipos de izquierda, dos tipos de derecha. Creo que en algún momento conversamos de esto en otra de las sesiones. Digamos que el mundo pareciera haber sido moviendo de 3/3 políticos o 2 partidos políticos, 3/3 a 5/5. Esos 5/5 en los que suele dividirse la política hoy en día están marcados por la posición frente a la globalización. Entonces tú tienes una derecha nacionalista, una derecha global, un partido moderado, una izquierda global y una izquierda nacionalista. Entonces, ciertamente eso es un tema súper importante y tiene que ser parte de las plataformas políticas con las que digamos, un partido político, un candidato a presidente se presenta frente a sus posibles electores, pero no creo que sea algo que uno deba resolver constitucionalmente. Sí, las guerras pasan, de hecho. Ernesto Bustos dice, ¿existe algún antecedente que explique la idea de que una mayor participación del Estado en la economía implica por definición una menor eficiencia dada la laxitud de los controles estatales? Cuanto más grande sea el Estado, más ineficiente es el Estado. No sé Claro, que si... de alguna forma... Sí. O sea, yo no conozco ninguna literatura. Bueno, la gente como la parte más dogmática de los economistas de Chicago deben tener algo deben haber inventado sobre eso. Pero yo no me suena ninguna literatura confiable. La que conozco más bien dice al revés, que hay una escala mínima para que las cosas funcionen, especialmente en materia empresarial, y que cuando tu sector es muy chico, básicamente paga favores políticos y nada más. En cambio, un sector grande puede servir para dos cosas, para pagar muchos factores políticos, pero también para hacer una diferencia productiva. En cambio, el más pequeñito, un sector muy pequeñito que no tiene la escala suficiente, solo sirve para pagar factores políticos. No puede hacer una diferencia positiva en tu matriz productiva porque es muy pequeño. Lo que sería interesante en ese gráfico, Diego, es tratar de normalizarlo por PIB o por total del empleo para saber cuál es el tamaño relativo efectivo de la importancia que tienen esos, siguiendo tu argumento, yo tiendo a estar de acuerdo, a ver cuánto es ese tamaño mínimo. Sería interesante hacerlo. Igual al menos digamos, los países que se arrancan, lo que pasa es que también es un indicador que tiene mucha heterogeneidad y hay un par de países que se llevan gran parte, y por eso las escalas del gráfico están tan corridas. Digamos, Francia es como 2 veces Alemania, Alemania es 2 veces el siguiente, y el siguiente y el siguiente es varias veces más que el que le viene después. Entonces, los 5 primeros tienen mucha distancia con los demás, y dentro de esos 5 primeros, Francia es mucho más grande que todos los demás. Oye, mira, hay muchas preguntas, entonces yo te voy a pedir que haga un ejercicio Síntesis. de síntesis importante para que podamos verlas todas. Maciel Guerra dice, en la exposición del profesor Pardoux se ha señalado que la Constitución no contempla el principio de subsidiariedad. Sin embargo, el artículo 1 de la Constitución del 80 reconoce la presencia de cuerpos intermedios, actores principales de dicho principio. Me parece que lo que ha habido hasta aquí es una interpretación de ese principio y no una ausencia. ¿Cuáles son las opciones en una futura Constitución de dicho principio, tanto en su presencia formal en los textos como en su interpretación? ¿Cómo hacer diferencia respecto a la provisión de los tipos de bienes públicos, privados, de propiedad común, etcétera? Sí, efectivamente,
A ver, en el texto de la Constitución en ninguna parte dice subsidiariedad. A propósito del artículo primero, la Comisión Ortúzar efectivamente discutió sobre la subsidiariedad. Ahora, esa dimensión de subsidiariedad no tenía nada que ver con las empresas públicas, no tenía que ver con si uno creaba muchas empresas o pocas empresas públicas, sino que tenía que ver más bien con la libertad de elección del colegio y la libertad de asociación de grupos intermedios, con esas cosas. Uno puede decir que es lo que hace, digamos, la doctrina de la primera década, los comentaristas de la primera década de la Constitución, decir, mire, todo esto es la misma principio de subsidiariedad y por lo tanto también se tiene que aplicar en el artículo 19, número 21. A mí me parece que eso no es correcto, históricamente correcto, no es fidedigno respecto de los antecedentes que existen, pocos, sobre la historia de la discusión del artículo 19, número 21. Perfecto. Pero yo escribí un artículo sobre eso que está en la revista chilena de Derecho, que se llama Derribando mitos sobre empresas públicas o algo así, y si quieres lo puedes leer y podemos seguir conversando después. Ya. Guardemos ese tema para el vinito del 18. Vino posterior, sí. Patricio Ramírez dice, la actual Constitución propone un Estado, que es interesante que va en esta línea, propone un Estado subsidiario en el sector salud. La nueva Constitución debiese proponer un Estado solidario. ¿Qué opinión tiene el profesor Pardo? ¿O qué experiencia internacional exitosa podría avalar ese cambio? Bueno, eso tiene que ver un poco con el primer eje que yo conversaba, ¿sí? ¿No? Si tú vas a tener una especie como de subsidiariedad o un principio que esté como en la antípoda de la subsidiariedad, o más bien vas a tener como una neutralidad sustantiva. Yo tiendo a preferir constituciones mínimas y cierta neutralidad valorativa en estas cosas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. A mí me gusta que los programas de gobierno que ganen puedan llevar adelante sus programas. Creo que, digamos, las sociedades se benefician cuando pueden votar por programas que efectivamente van a salir, o sea, que se van a hacer realidad. Y creo que lo peor que le puede pasar a las sociedades es lo que nos pasó a la nuestra durante varias décadas, donde, por ejemplo, ganó el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tenía un montón de reformas que quería hacer y el Tribunal Constitucional dijo que todas eran inconstitucionales. Eso le hace muy mal a la democracia, me parece a mí. Entonces, yo tiendo a preferir que los programas de gobierno o sea, que los límites a los programas del gobierno sean más bien pocos. En materia de salud, ciertamente me parece que la subsidiariedad no debería estar consagrada en la nueva Constitución. Tampoco sé si la solidaridad debería ser algo que debería estar consagrado. Si uno mira lo que ocurre hoy en día en Inglaterra, el debate en Inglaterra, por poner un ejemplo nomás, es precisamente sobre cuán público o cuán privado tiene que ser el sistema de salud. Y ese es un debate que va cambiando con los años. Cambió ciertamente con la epidemia, y digamos, y hay distintas condiciones materiales que lo pueden hacer cambiar. Entonces, el mix de público y privado en materia de salud me parece que es algo que sobre lo que deberíamos votar, digamos, cada cierto tiempo y decidirlo colectivamente. Esa es mi opinión. Rodrigo Muñoz hace una acotación respecto de que no todas las empresas cumplen un rol social, y en particular habla del Banco Estado. Y como Rodrigo, yo fui presidente del Banco Estado, entonces lo que podríamos hacer es dejar esto para que lo conversemos el 18. Dice Rodrigo que no se diferencia en nada de los bancos comerciales, dice que se cobra por la cuenta ruta, etc. Entonces, salvo que quieras decir algo de eso, Diego, lo que te propongo, y a Rodrigo también, es que lo tomemos como uno de los temas de conversación. Pero esto es lo de subsidiariedad, solidaridad, no, son un tema especialmente de los bancos. O sea, pero que viene de esa línea la oposición discusión. subsidiariedad, solidaridad es más que nada una oposición de posiciones políticas. La gente más progresista tiende a hablar de solidaridad, la gente
más conservadora tiende a buscar soluciones de mercado que se asocian con la idea de subsidiariedad, pero no es una contraposición lógica, efectivamente. Pero en cierta dimensión, subsidiariedad implica menos Estado y solidaridad implica más Estado. Ya, Vanessa, que ya te había leído algo, lo desarrollo un poco más. Entonces habla de, nuevamente, la relación entre principios de subsidiariedad y el fortalecimiento de la empresa de propiedad frente a lo público. No, la verdad es que como que está diciendo que quiere seguirlo conversando, ¿eh? Vanessa, si te entiendo bien, no hay una pregunta nueva. Lo mismo lo de Felipe Venegas, está ratificando lo que está diciendo Rodrigo también. Bueno, está como mucho debate interno, ¿eh? Ya está tan entretenido entre ustedes y se empiezan a conocer, entonces empiezan a hablar. Está muy bien. A ver, déjame ver si Patricio Ramírez. Tú lo estás viendo también, Diego, ¿no? Sí, pero yo creo que tengo una peor visualización que tú. Sí, tiene razón Rodrigo, que es difícil escribir acá ideas muy complejas. Me parece que están debatiendo entre ustedes y no logro armar una pregunta que resuma la... como la... Más abajo. Claro. Gracias, profesor Pardo, seco. Al final dices. Oye, déjame hacerte un par de preguntas mientras... Déjame Sí, decir algo, exactamente. sí, pero solo para redondear un poco la literatura en materia de la extensión de las empresas públicas. Esto no es algo que sea un tema constitucional, es más bien la literatura técnica. Pero, ¿en qué cosas hay dos como grupos de literatura distintas? La que te muestra en qué cosas existen empresas públicas y en qué cosas debieran existir empresas públicas, como una literatura positiva y normativa. La literatura normativa, como el trabajo más conocido es uno de Oliver Hart y Andrei Schleifer, que se llama The Proper Scope of Government, y tratan específicamente el caso de la privatización de las prisiones. Y lo que ellos dicen es que incluso si uno concede que las empresas privadas tienen mayor capacidad de innovación y las empresas públicas tienen mayores problemas de gestión, los problemas de gestión y los mayores incentivos a innovar solamente deberían hacer una diferencia en aquellos casos donde la calidad es observable por el consumidor. Entonces, por ejemplo, en la prisión, privatizar prisiones es muy mala idea porque el consumidor de la prisión, bueno, sí, observa la calidad, pero no tiene nada que hacer al respecto, no puede ejercer, no puede cambiarse de proveedor. Entonces, privatizar prisiones es mala idea porque no hay un control de mercado. Y después tienes toda la literatura como positiva, que lo que hace es mostrarte en qué rubros existe empresas públicas. Y yo te diría que hay tres grandes rubros. Hay un conjunto de empresas públicas antiguas que están asociadas como con estancos, loterías y todas esas cosas que son como los vicios de los gobiernos virtuosos de principios, o sea, de mediados del siglo XIX. Entonces, muchos gobiernos de esa época como que agarraron los vicios, el juego, la bebida, el tabaco y los metieron dentro de una empresa pública para administrarlos como monopolio. Y ahí hay un conjunto de empresas públicas que han subsistido. En el caso de Chile, por ejemplo, la Polla Chilena de Beneficencia respondería a esa idea. Digamos, ¿por qué la lotería es una empresa pública? ¿Qué función social va a cumplir? Difícil saberlo, pero ahí está. Hay un segundo grupo de empresas que son empresas que administran redes de infraestructura, como Correos, como Metro, como EFE, como las empresas de agua en muchas partes del mundo, como las empresas de electricidad en muchas partes del mundo o de gas natural en muchas partes del mundo. Estas empresas públicas son especiales porque no compiten, típicamente son monopolistas en el segmento total o parcialmente monopolistas.
Entonces lo que hacen estas empresas en verdad es contener la demanda por bajar tarifas. O sea, quitan del toolkit del gobernante la posibilidad de bajar tarifas para salir reelecto. Esa es la función. Entonces, la gran misión que tienen estas empresas es autofinanciarse. Y ese, digamos, es un segundo grupo de empresas públicas como relativamente extendido en distintas partes del mundo. Y el tercer grupo, en el caso de Chile, sería el Metro, Correo, F, responderían a esa idea. Y hay un tercer grupo de empresas públicas que tienen que ver con activos estratégicos. En Chile eso respondería en cierto sentido en ENAP históricamente más que actualmente, y ciertamente Codelco. Cuando uno mira los antecedentes de la nacionalización del cobre, lo que se buscaba con nacionalizar el cobre era básicamente ganar soberanía. Cuando tú tienes de alguna manera una sola empresa es responsable de 1/3 del PIB de un país, bueno, ese país está más o menos gobernado por su autoridad electa y más o menos gobernado por esa empresa que es responsable del 1/3 del PIB. Entonces, hay otro conjunto de empresas públicas que responden a eso, digamos, responden a evitar la captura. Esas yo te diría que son las 3 principales razones que uno encuentra en la literatura. Estas como accidentes de mediados del 19, Ya. redes de infraestructura y activo estratégico. Ya, pero mira, quedan 5 preguntas y 5 minutos. Entonces, Ya. la Ok, pregunta es si eres capaz de contestar las 5 en 5 minutos. vamos. Tiene que ser cortito, ¿ya? Pablo Carrasco, ¿qué rol tiene que tener el Estado frente a la cultura, que ha sido un área tan golpeada con esta pandemia? ¿Se debe incluir en la Constitución para garantizar el acceso y que los artistas tengan un respaldo? Te las digo todas, ¿no? Ya. Luego, René Martínez dice, en su opinión, conversa un Estado subsidiario con empresas estatales, pero autónomas del mismo. Eso más o menos lo mencionaste al inicio, pero... Y después yo te quiero hacer una pregunta respecto a un comentario que hizo Fernando H. hoy día en la mañana. Fernando dijo, hay 2 formas de concebir una constitución. Uno, que limita la acción del Estado, y tú básicamente partiste diciendo eso, y otra que constituya poder político, y eso es básicamente la línea por la cual se juega Fernando desde la constitución del poder político más que la limitación de la acción del Estado. Entonces, en la lógica tuya de limitar la acción de otro, ¿cómo ves tú esta idea de que hay algunas políticas, como políticas industriales, que requieren para que tengan alguna probabilidad de existencia, de éxito más bien, que requieren que persistan a través del tiempo? O sea, que requieren de alguna forma alguna norma media contramayoritaria ahí que obliga al menos al Estado a hacer una apuesta de largo plazo. ¿Cómo ves tú eso, y si las empresas públicas en ese sentido podrían jugar un rol? En cuyo caso sí tendrían que tener un tipo particular de tratamiento, aparentemente. Ya. A ver, lo de la cultura, TVN responde un poco a ese modelo. O sea, voy a responder la cultura a propósito de las empresas públicas, no, digamos, lo otro es una conversación harto más larga. Y en ese caso, como la idea la de Responde TVN, TVN buscaba como generar segmentos comerciales y competir y con eso financiar productos culturales. Esa era la idea teóricamente, otra cosa es que no le haya funcionado. Pero esa era la idea y, digamos, muchas televisoras públicas tenían esa idea. Entonces, si tú tienes una televisora pública, la clave es si le exiges autofinanciamiento o no. Si le exiges autofinanciamiento, típicamente lo que va, o sea, tú lo que le estás diciendo a esa empresa es realiza actividades comerciales y con lo que recaudas en esas actividades comerciales puedes financiar actividades culturales o digamos tienes empresas que corren a déficit y en ese caso pueden dedicarse únicamente a actividades culturales. Estas últimas técnicamente se llaman empresas, pero en verdad no son empresas porque digamos no buscan ni autofinanciarse ni ganar plata. Yo creo que digamos, la experiencia con estas empresas con objetivos mixtos de competir y luego con esa plata hacer un fin socialmente beneficioso suele ser mala. Yo tiendo a preferir las cosas simples y por lo tanto prefiero tener una empresa que no, o sea, no tener una empresa, sino tener una televisora pública que, digamos, la financien los contribuyentes, pero se dedique a hacer lo que quiere hacer, digamos.
antes que, digamos, estos objetivos mixtos que normalmente terminan esto que en teoría de juego se llama equilibrios de agrupamiento, que son malos. Digamos, prefiero los equilibrios de separación. Y el tema intergeneracional de la política industrial es un buen tema. Ahora yo creo que uno también, cuando uno saca de la discusión contingente un tema, también pierde ciertos controles, ¿sí? Entonces, a mí tampoco me termina de convencer que algo como la política industrial, o sea, yo quisiera que fuéramos capaces de generar un gran consenso en torno a una política industrial de largo plazo y que tome, digamos, que sea una década o varias. Pero también creo que sería bueno que ese compromiso y la ejecución de ese compromiso se, digamos, verifique cada cierto tiempo, porque si no lo que puede hacer es que tengas personas pagando favores políticos por 10 años con cargo a esa, digamos, a esa estrategia, y en 10 años Esa más buena nos idea. muramos de hambre. Y eso tampoco funciona, digamos. Oye, Diego, déjame, acá salió varias veces, disculpen que abuse un poquito, pero acá salió varias veces la discusión de lo que tú decías, lo que dijeron los constitucionalistas en la primera década de la Constitución del 80. Entonces quiero preguntarte por cuál es el rol de la interpretación de la Constitución y cuál va a ser, crees tú, el rol del debate que va a tener dentro de la Convención Constitucional, el debate, ¿no es cierto? O sea, va a haber probablemente un espíritu que va a primar en ese debate, que va a querer hacer A o B. Imagino yo que a la luz de ese debate se va a interpretar en 20 años más la Constitución, justamente lo que tú acabas de hacer respecto de lo que hicieron los constitucionalistas en los primeros 10 años de vigencia de la actual Constitución. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Qué tan relevante es y cómo se puede reforzar justamente para que el espíritu quede bien plasmado? Es fundamental. En gran parte, o sea, a ver, la Constitución actual tiene ciertas trabas democráticas, que son las que Fernando siempre menciona, digamos, estos cerrojos institucionales. Pero también hay una serie de, digamos, conceptos sustantivos que se han instalado, pero no están en el texto, como esta idea de subsidiariedad. Y ahí uno lo que necesita es un cambio constitucional, pero es curioso porque es un cambio constitucional que no está dirigido en verdad al texto de la Constitución, sino a la interpretación que otros hicieron. De la Constitución. Entonces, ¿verdad? Digamos, la función interpretativa es extraordinariamente importante. Y bueno, la otra gracia que vamos a tener, otra gracia que no es menor, es que esta va a ser, a diferencia de la Constitución anterior, una Constitución discutida en democracia y por lo tanto efectivamente vamos a tener actas deliberativas de personas que piensan distinto y discusiones y síntesis, y entonces también la posibilidad de los intérpretes futuros para hacer trampa con esos antecedentes es menor. Si yo a principios de los 90 te decía, bueno, mira, lo que pasa es que Jaime Guzmán opina esto y Jaime Guzmán estaba en estas sesiones sobre las cuales no hay muchas actas, entonces la idea de Jaime, que estaba en los apuntes de Jaime Guzmán se transforma en la idea dominante del texto constitucional. Eso solamente es, o sea, yo lo encuentro medio indefendible además académicamente, pero es posible cuando tu texto es muy opaco, cuando tus antecedentes históricos son muy opacos. Cuando tus antecedentes históricos son más ricos, eso debería tender a no ocurrir. Efectivamente, gran punto. Oye, aprovecho que está Régulo todavía entre los asistentes. Él dice, gracias Diego, muy clara tu exposición. Creo que es una cosa que es muy simpática, no se me había ocurrido nunca, pero es muy simple. Y voy a extenderle a Régulo a todos. Dice, desde Magallanes, un estrecho abrazo. ¿Ah? Supongo que va para todos, así que les agradecemos a todos su participación. Les quitamos un minuto más. Y muchas gracias a todas y a todos, Vanessa, a todos. Entonces, quedamos comprometidos para un vinito de honor el viernes de la próxima, el lunes 18 de la próxima semana. Chao, que estén Muchas bien. gracias, Diego. Que esté muy Nos bien. vemos el miércoles. El miércoles, exactamente.
Suerte, muchas gracias.